Hola, buen día. Mi nombre es Nomi Valdivia. Somos del grupo 3 del curso Comunicación 3, estudiantes de la Universidad Privada del Norte, dirigidos por la docente Roxana Aiki. Sin más que decir, hablaremos sobre cómo realizar un texto argumentativo. A continuación les presentaré a las demás integrantes. Eliseth Fuentes, Jennifer Calderón y por último Vanessa Leca. ¿Cómo elaborar un ensayo? Aprende con estos sencillos pasos. Para eso veamos qué es un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como principal objetivo dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones. Por ejemplo, el texto argumentativo podría ser uno que estuviera a favor del aborto y que tuviera argumentos a favor del mismo y argumentos en contra de su prohibición. Para eso nos haremos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema que tratará el ensayo? La discriminación sexual en universidades. ¿Cuál es la posición que asumirá frente a este tema polémico? En contra. Mencione 3 razones muy específicas de por qué defenderla o cuestionarle el tema. Una de ellas es porque sus repercusiones nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta lo social, con consecuencias de deterioro de la salud y las relaciones sociales. La siguiente, porque provoca ansiedad, depresión y miedo. Y finalmente, puede ser afecto en el clima laboral. ¿Qué es un ensayo argumentativo? El ensayo argumentativo es aquel que se propone exponer una postura personal frente a un tema determinado. Dicho de otro modo, intenta convencer o persuadir al lector en relación a las ideas expuestas. Paso 1. Delimitar el tema. Se delimita el tema para poder precisar el tema elegido. Delimitar un tema de investigación consiste en hacer un recorte del problema a investigar. ¿Cómo realizar la delimitación temática de un ensayo argumentativo? Elegimos primero el tema, en este caso el rol del ciudadano frente a la discriminación religiosa y sexual. Pero no podría considerarse como tema delimitado a la discriminación religiosa y sexual, ya que se requiere una variedad de elementos para elaborar el texto. Por lo tanto, se debe realizar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el enfoque que debo aportar respecto al objeto de estudio, en este caso discriminación sexual en las universidades? Por lo tanto, sería la delimitación temática el rol del ciudadano frente a la discriminación sexual en las universidades. Hola, mi nombre es Nomi Valdivia y yo les explicaré sobre la elaboración del esquema numérico. ¿Qué es un esquema numérico? Es la idea central del texto. El esquema establece una jerarquía de ideas básicas, información secundaria y terciarias y por lo tanto está basado en brevedad y especificidad. Párrafo de introducción. Es una descripción general de lo que explicará el resto del texto, es decir, se refiere al tema central. Como podemos visualizar, se divide en 5 partes: planteamiento del tema, evidencias de controversia, explicitación de tesis, establecimiento del propósito y anticipación. Además, recordemos que el planteamiento del tema es lo que contiene la tesis de manera precisa. Párrafo de desarrollo. En este párrafo es el concepto general de la idea o tema central. Quiere decir que en este párrafo hablaremos claramente de la idea principal. Para ello, como logramos ver, el párrafo de desarrollo lo dividimos en 2 partes, por generalización y definición. Por generalización es aquel que se transforma un caso específico en un caso general. Para ello, primero determinamos la tesis y el argumento que se defienden a partir de la información brindada. Segundo, seleccionamos casos respectivos y significativos que avalen la tesis y el argumento. Y por último, desarrollamos cada paso presentado atención a datos que refuercen el argumento. Por definición, es una estrategia utilizada para aclarar un término, concepto o idea que defiende un argumento. Primero, aclaramos un término o una idea. Segundo, hacemos una redacción que suele escribir una definición del argumento. Y tercero, formulamos un conjunto de hipótesis que validen el argumento. Párrafo de cierre. Este párrafo se encuentra al final de un texto que se trabaja como síntesis o conclusión del texto tratado. Además que se puede cerrar con una síntesis o una interrogante. Hola, mi nombre es Vanessa Leca y hoy les hablaré acerca de la redacción del ensayo. Luego de haber realizado el esquema numérico, se deberá escoger un título que sea vistoso y atractivo. En nuestro ejemplo escogimos: el género es una ventaja o desventaja frente a la desigualdad
de sexos. Para el párrafo de introducción nos apoyaremos en 5 puntos. Planteamiento del tema, es una llamada de atención al destinatario. La evidencia de la controversia son los aspectos positivos y negativos. La explicitación de la tesis es si estamos en favor o en contra. El establecimiento del propósito es un énfasis que nosotros plasmamos en el párrafo. Y por último, la anticipación, que es la continuación para presentar nuestros argumentos. Para el caso del párrafo de desarrollo por generalización, debemos tener en claro cuál será nuestra idea principal. Luego escoger las ideas secundarias que serán argumentadas por las ideas terciarias, las cuales serán apoyadas desde citas. En el caso del párrafo de desarrollo por definición, de igual forma debemos de tener claras nuestras ideas principales. Luego ir escogiendo las ideas secundarias que vendrían a ser definiciones respondidas por las ideas terciarias. Adicional, colocaremos la reafirmación de la tesis. Para el párrafo de cierre usaremos un conector, en este caso en conclusión. Luego profundizaremos la síntesis de las ideas y por último haremos una reflexión final. Estas pueden ser pregunta o cita. Por último nos quedaría las referencias en formato APA, de 7ª edición y en orden alfabético. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Eso sería todo con respecto a nuestro trabajo. Muchísimas gracias.